Hola, amados hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a su discipulado en línea. El tema en el que les voy a compartir este día es el primer tema de doctrina básica, el cual es la Biblia. Sabemos que secularmente en el mundo, en el mercado de los libros, la Biblia es uno de los libros más vendidos a nivel mundial. Inclusive por arriba de la saga, ¿verdad?, tan famosa de Crepúsculo y todos esos, es el libro aún mucho más vendido. Pero aunque sea el libro más vendido, es el poco menos leído y aún más el menos entendido. Pero una de las cosas por las cuales más adelante explicaré por qué es el libro menos entendido, quiero iniciar diciendo lo siguiente, con este versículo que dice: tenemos también la palabra profética la más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Acá dice que la palabra más segura, la palabra profética, escúchalo bien, no la profecía. Tendemos a confundir un poco eso. La profecía es cuando hay un fluir profético, ¿verdad?, en el tiempo de la adoración y se empiezan a ministrar los dones. Entonces de repente se levanta un vaso en profecía. Esa palabra es profecía, pero la palabra, o sea, la Biblia, es la profética, la palabra profética. Y dice la Escritura en 2 de Pedro que es la más certera, a la cual hacemos bien a prestarle atención. Y luego dice que es como una antorcha que alumbra. Y si se fija al principio, cuando pusimos el tema de la Biblia, la imagen era un muñequito caminando, ¿verdad? O sea que la Biblia nos indica el caminar de nosotros. Nos da un parámetro de vida, un estilo de vida en la cual nosotros nos podemos forjar y saber que nuestro camino va a ser, aunque sea de repente escabroso, pero su final es un final bueno, que es llegar, ¿verdad?, hasta donde nuestro Señor Jesucristo. Y mire más acá y dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ya habíamos hablado que era profecía, de la Escritura surge por iniciativa propia, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios siendo guiados por el Espíritu Santo. Si vemos acá, tanto la profecía como la palabra profética es una inspiración de parte de Dios, no puede ser de voluntad humana. O sea que vemos que la Escritura obviamente fue escrita por hombres, ¿verdad? Como usted, como yo, Dios. Entonces, cuando usted lee la Escritura, cuando usted lee la palabra de Dios, usted está oyendo las palabras del corazón del Señor. Cuando usted la lea, no la lea solo por leerla, ¿verdad? Cuando dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Esas palabras eran inspiradas de parte del corazón del Señor. O sea, el Señor, cuando usted lo lee, es el Señor mismo hablándole. Y más adelante dice que la Biblia es un libro escrito por un Dios amoroso. ¿Cuántos creen que su Dios es amoroso? Yo sé que ahí donde está usted acaba de decir amén. Al hombre pecador, que somos usted y yo. Dice, la palabra Biblia se traduce del vocablo griego biblión. Repita conmigo, biblión. Muy bien. Que significa libro. Y es el término que más aparece en el libro de Apocalipsis. Entonces, la palabra biblión significa rollo, libro, carta y pergamino. En un principio la Biblia fue escrita en pliegos de papiro, ¿verdad? Porque no había pues el papel que hay ahora, que hay donde escoger papel, ¿verdad? Con estilos, diseños y todo. Pues en aquel tiempo lo escribían en papiros. Y la Biblia dice que es un conjunto de libros, y aquí entramos a lo más interesante, que fueron escritos por más de 40 personas a lo largo de un periodo de 1600 años. Y no obstante, es evidente que hubo una inspiración divina, que era lo que mencionábamos en 2 de Pedro. Pues no existe ni una sola contradicción. Es más, un libro complementa al otro, haciendo
y formando entre sí unidad. Cuando pensamos de que al leer la Biblia, ¿vea? Ahora leí Génesis, ahora ya voy con Éxodo, ¿vea? Y de repente ahora ya voy por las cartas paulinas, y de repente usted dice, ya llegué a Apocalipsis, ya leí la Biblia. Y sabe usted que el libro no está, así como van los libros, no necesariamente va de esa forma, porque más adelante vamos a ver que la Biblia está encriptada. Y usted dirá, ¿pero qué es esa palabra, verdad? Ya vamos a llegar hasta ahí, que para ahí vamos, ahí lo quiero llevar. Vamos a seguir. Y la palabra encriptada, el diccionario lo dice, ocultar datos mediante una clave para que no puedan ser interpretados por los que no tienen ese sistema. Y escuche qué interesante. Y yo lo traducí de esta forma viendo todos los significados. Ocultar un mensaje a través de códigos que son interpretados en un momento específico y es necesario ser destinatario para ello. Ok, detengámonos ahí. La Biblia está escrita en 3 idiomas. El Antiguo Testamento está escrita en hebreo y en algunas partes en arameo. Y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Si se fija acá en la iglesia, ¿verdad? Y en toda la misión, ministerio Ebenecer, cuando escuchamos a un predicador, a un discipulador, vemos que dicen, viene de la palabra, de la raíz griega, de la concordancia Strong, del hebreo, de la H56, ¿verdad? Usted dice, ¿qué es eso? Pues la Biblia está codificada. Lo único que fue transcrita, porque puedo decirlo transcrita en otros idiomas. Y a la medida que se fue traduciendo en otros idiomas y llegó al español, perdió un poco sus raíces. Y es por eso que nosotros nos vamos a la raíz de esa palabra, o sea, al original de esa palabra y vemos lo que significa. Entonces, pero cuando digo encriptada, sabe que usted ha oído que el libro de Isaías, que es el libro profético mayor, ¿verdad? Uno de los profetas mayores, tiene 66 capítulos. Y la Biblia tiene 66 libros. Escuchen lo interesante de esto. Entonces, el libro de Isaías, por tener 66 capítulos, cada capítulo representa un libro de la Biblia. Váyase usted a su escritura, si la tiene por ahí a su alcance, que lo invito a que tenga su Biblia en mano, ¿verdad? Y levante la Biblia y diga, yo creo la palabra de Dios, porque ya vimos que es inspirada por Él. Entonces, si se va a Isaías 1, dice, hijos tuve, hijos engendré, y estos se rebelaron contra mí. Ese es el capítulo 1 de Isaías. ¿Qué dice Génesis 1? ¿Quiénes son los que se rebelaron? Adán y Eva, ¿verdad? Entonces vemos que la palabra de Dios sí está encriptada. Y lo interesante que dice que tiene códigos, escúchenlo bien, que son interpretados en un momento específico. Y es necesario ser destinatario. Ok, sabemos que el destinatario es el que recibe el mensaje, ¿verdad? El destinatario es al que se le fue enviado el mensaje. Entonces dice de que son interpretados estos códigos en un momento específico. ¿Sabe qué significa esto? Cuando usted lee la palabra de Dios y en el momento el Señor lo lleva de una cosa a otra y el Señor le empieza a revelar cosas a usted mismo, no cosas que escuchó del predicador, del pastor, sino a usted mismo. Es ahí donde se le fue decodificado a usted el mensaje. Y ahí era el destinatario, era usted. En ese momento, ese código, ese código encriptado, ese mensaje encriptado, era enviado a usted. Usted era el destinatario. Por eso dice que es necesario ser un destinatario para poder descubrir el mensaje que está ahí. Entonces, amado hermano, cuando usted lee la palabra de Dios, el Señor le está revelando, usted está encriptando, ¿verdad? El mensaje que ahí era enviado para usted. Amén. Yo espero darme a entender, ¿verdad? Si no, ahí se me busca por ahí o un WhatsAppazo, ¿verdad?
estamos al alcance de una aplicación smart. Muy bien. Y dice acá, toda escritura está inspirada por Dios y es provechosa para enseñar la verdad, para combatir el error, para reformar las costumbres, para educar en la rectitud. Imagínense las funciones que tiene la palabra de Dios, porque a veces nosotros adquirimos costumbres del mundo, pero la Biblia nos va a decir, no, esto no está bien, o esto sí está bien, esta costumbre es de Dios, y esta costumbre no es de un hijo de Dios. Y dice, con ella, y segunda de Timoteo 3, 16 al 17, usted lo tiene en su pantalla y dice, con ella el creyente estará perfectamente equipado para toda clase de obras buenas. Si usted desea servirle al Señor con excelencia, lea la palabra de Dios. Si usted quiere ser un predicador de esos que alcanza las almas perdidas, lea la palabra de Dios. Si usted quiere el don de profecía, el don de lengua, lea la palabra de Dios. Y ahí el Señor le va a revelar cosas y lo va a equipar, como dice en segunda de Timoteo. Luego dice, el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. Ahí hay una base bíblica en donde dice el salmista David, de que el Señor puso sus palabras en su lengua. O sea que la palabra de Dios sí es inspiración de Él. Fíjese que ahorita que le digo eso, se me viene a la mente Eclesiastés 5:1. Y en una de las versiones dice, no balbucees. Cuando entres a la casa del Señor, cierra tu boca. No seas tú el que va a hablar, sino que voy a ser yo el que va a hablar. Entonces el Señor le está diciendo, no es necesario que tú hables o escuches a alguien más. Yo voy a ser el que va a hablar. Entonces cuando el predicador, el pastor se para a predicar, es la palabra de Dios. Por eso el predicador siempre dice, hermano, ore por mí, que sea boca prestada y que sea el Señor el que hable. Entonces cuando usted vea que Él lee la palabra de Dios, es el Señor mismo hablándole a su corazón. Y dice que la Biblia está compuesta de 66 libros, lo que habíamos hablado con Isaías. El Antiguo Testamento consta de 39 libros, que fueron escritos en idioma hebreo y en algunas partes en arameo. El Nuevo Testamento consta de 27 libros, escritos en griego. Y por ahí le pongo yo un diagrama a usted, amado hermano, que ahí puede verlo, que son 66 capítulos los de la Biblia, ¿verdad? 66 libros, que son 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y mire el equilibrio que hay. Se divide en 22, 22, 22. ¿Sí se fija? Y luego, o sea que 22 fueron escritos, ¿en qué? En hebreo. ¿Sí? 22 en arameo y 22 en griego. Mire el equilibrio que hay en la palabra de Dios. Y luego ahí vemos sus divisiones, ¿verdad? Que son 17 libros históricos, en los cuales ahí podemos mencionar Jueces, Josué, Samuel, Segunda de Samuel. Luego dice que están los 5 libros de sabiduría poéticos, Cantares, Proverbios, ¿verdad? Ahí yo le dejo el diagramita para que usted se los aprenda. Amén. Luego el Antiguo Testamento dice que no se escribieron cronológicamente en el orden en que se encuentra la Biblia. Era lo que hablábamos, ¿verdad? Si se fija, sí, la Biblia empieza con Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que son los libros pentateucos, o sea, la Torá. Esos libros fueron escritos por Moisés, por el apóstol Moisés. Y si usted me dice, hermana Gaby, usted dijo apóstol Moisés, amén, efectivamente. Si mientras sigamos, ¿verdad? Avanzando de doctrina básica, intermedia, avanzada, vamos a darnos cuenta el por qué digo apóstol Moisés. Luego de que vemos lo del Antiguo Testamento, en la Escritura aparece algo histórico. Y es que hubieron entre el Antiguo Testamento
y el Nuevo Testamento hubo un tiempo de silencio, el cual fueron 430 años alrededor de ese tiempo, porque él se le llamó tiempo de silencio o años de silencio. Y es porque cuando termina el Antiguo Testamento, ya no hubo profeta que profetizara a Israel. Ya no hubo profeta en la tierra que hablara nadie que hablara de parte de Dios. Y luego empieza el Nuevo Testamento con el nacimiento de Juan el Bautista. Ahí se terminan los años de silencio. Y ahí puede ver usted en su pantalla, dice, entre el final del Antiguo Testamento y el nacimiento de Jesús pasaron aproximadamente 430 años, en los cuales Israel no tuvo profeta alguno que revelara un mensaje de parte de Dios. Por ello se llamaron los 400 años de silencio. Decirle el por qué, amada hermana Gaby, el por qué hubo silencio, ya sería algo profundizar, el cual tenemos que estudiar, ¿verdad? La palabra de Dios para llegar al por qué. Luego dice que el Nuevo Testamento consta de 27 libros, escritos en griego por 8 hombres, 3 de los cuales fueron Mateo, Juan y Pedro. Fueron apóstoles que fueron testigos oculares de lo que escribieron. Por eso hay Evangelio de Mateo, Evangelio de Juan, y si se fija, cuando lee los evangelios, hay cosas que se parecen, porque fueron testigos oculares. Cada uno escribió conforme a lo vio, o cómo lo presenció, o cómo se le reveló. Amén. Dice, al igual que el Antiguo Testamento, la ubicación de estos libros en la Biblia no lleva una cronología histórica, que era lo que yo le decía. No necesariamente Génesis sea el primer libro, no necesariamente Apocalipsis sea el último libro de la Biblia según el tiempo. Puede ser de que unos se escribieron antes y otros se escribieron después, como por ejemplo acá, dice que el libro, el primer libro del Nuevo Testamento, que es Santiago, se escribió alrededor del año 50 después de Cristo. Y mira, el último dice que fue Apocalipsis, ¿verdad? Que fue completado alrededor de 96 después de Cristo. Entonces podemos darnos cuenta que no cronológicamente están escritos. Amén. Luego vemos que el Nuevo Testamento tiene los evangelios, historia de la iglesia, que sería el libro de Hechos, la epístola Paulinas. ¿Por qué Paulinas? Porque fueron escritas por Pablo. Luego epístolas generales, ¿verdad? Que eran para resolver problemas generales en la iglesia y de doctrina. Y luego la profecía, que es el libro de Apocalipsis. Yo finalizo con esto, que dice que la Biblia nos invita a que recibamos la bendición de leerla. O sea que es una bendición leer la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia ahí al lado suyo, dígale al Señor, gracias Señor, porque tengo un libro en el cual puedo oír tu voz. No leerla, sino oírla. Y dice, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Y luego dice acá, en el Salmo 119, 97, ¿verdad? El dulce cantor de Israel dice, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Entonces la Biblia nos invita a que meditamos en ella de día y de noche. Cuando usted le encuentra el deleite a la palabra de Dios, usted quiere saber más, quiere leer más, quiere que se le revele aún más. Entonces cuando usted le encuentra un deleite, pero cuando no hay un deleite, es una carga y usted empieza a leerla como, ay, ni modo, ¿qué día es hoy? Tengo que leer el proverbio del día. No, sino que usted nace el agarrar la Biblia, el leer, el meditar en ella. Así que así finalizamos. Yo espero que haya sido de mucha bendición estos 30 minutos, o no sé si me pasé, ¿verdad? Pero espero en el nombre del Señor Jesús que esto no solamente se quede en su cabeza, sino baje a su corazón y lo pongamos en práctica. Que Dios me le bendiga.